Hola, buenos días, los saludo a todos con la paz del Señor. Vamos a continuar nuestros estudios en la carta a los Efesios. Abrimos en el capítulo 5, versículo 21 al 33, dice: Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Muy bien, y venimos hablando ya desde hace un buen tiempo de todo lo que de todo lo que hace el nuevo hombre, ¿no? Esta nueva creación de Dios, este ser que es hijo de Dios a partir de ahora, y estamos hablando del matrimonio. Ya venimos hablando de la clase pasada, ¿no? Del matrimonio, y hoy vamos a continuar con este tema. Puntualmente hoy vamos a hablar de lo que se le dice al marido respecto del matrimonio, ¿no? Versículo 25 dice: Maridos, amad a vuestras mujeres. Versículo 28 dice: Así también los maridos deben amar a sus mujeres. Versículo 33 dice: Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer. Es decir, Pablo utiliza un énfasis muy claro entre lo que se le pide, se le manda al esposo respecto del matrimonio: ame a su esposa. Y es algo, bueno, ya la clase pasada hablamos un poco para las mujeres y los hombres, y hoy vamos a hablar más puntualmente sobre esto y también sobre lo que implica a la mujer, ¿no? Pero cuando pensamos en esto, ¿no? En este énfasis de lo que es amar, decimos, bueno, se nos pide que amemos, algo que ya hacemos, ¿no? Sin embargo, cuando nos metemos y estudiamos, vamos a ver que es muy profundo y es muy complicado, ¿no? En muchas ocasiones. Una vez escuché una frase de un predicador, que ya no sé ni de quién es, ¿no? Hace mucho, pero sí me quedó la frase. Y esta frase decía: si quisiéramos saber si un hombre es un verdadero cristiano, no debiéramos preguntarle a su pastor, sino debiéramos preguntarle a su esposa. Ella es la que sabe. Si nosotros muchas veces, yo creo que escuchamos a alguien que predica, que comparte la palabra, y decimos: qué buen cristiano que es este hombre, ¿no? Cómo comparte la palabra, cómo se nota que ama a Dios, que es un buen hijo de Dios, ¿no? No lo sabemos. La verdad es que puede ser o no. Para saber si es un buen cristiano, para saber si es alguien que ama a Dios verdaderamente, debiéramos fijarnos cómo trata a su esposa y a sus hijos. Es eh, interesante, ¿no? Cuando yo me puse a estudiar en esto justamente esta semana, todos habremos escuchado una noticia muy triste en el noticiero, ¿no? De un femicidio, algo muy indignante y muy triste, ¿no? Una noticia realmente horrible, frente a lo cual muchas veces nosotros opinamos y decimos: así está el mundo. Y es verdad, porque así en el mundo está todo mal, porque en el mundo reina el pecado y la palabra de Dios nos dice que así va a ser. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de nosotros, decimos: pero nosotros, los cristianos, conocemos la verdad. Y es verdad, conocemos la verdad y tenemos la palabra de Dios. Sin embargo, muchas veces, de alguna manera, el mundo se nos va impregnando. De alguna forma, el mundo va permeando nuestros corazones
de forma tal que nosotros, y muy sutilmente, que nosotros no nos vamos dando cuenta de que en principio muchas veces em, hacemos ciertas cosas así como el mundo las hace, nos manejamos de maneras así como el mundo se maneja, vemos las cosas así como el mundo las ve, y salvando las distancias entre, obviamente, lo que sería un extremo de lo que pasa en el mundo, ¿no? Como golpes o asesinatos, salvando la distancia entre eso, yo creo que muchas veces lo que es maltrato, muchas veces está disfrazado detrás de palabras, de formas, de una forma de relacionarnos muy áspera, ¿no? Que la palabra habla mucho de esto, de formas hirientes. Es decir, el maltrato puede ir de muchas maneras. No estamos hablando del extremo de lo que pasa en el mundo. Sin embargo, como cristianos, como hijos de Dios y que conocemos la verdad, necesitamos entender qué es lo que implica todo esto. Y para eso es muy importante que, como dijimos la clase pasada con las mujeres, ¿no? Debemos limpiarnos de toda la contaminación que tenemos del mundo y todo lo que nuestro corazón va agarrando por ahí muchas veces y se nos van pegando ciertas cositas. Debemos limpiarnos de todo eso, ¿no? A las mujeres decíamos que para ser sujeta, ¿no? Es ir en contra de todo lo que el mundo nos bombardea. Y los hombres necesitamos exactamente lo mismo, limpiarnos para que a través de la palabra de Dios solamente podamos entender qué es esto, qué significa esto de amar a mi esposa. Especialmente con este concepto del amor, que es un tema del cual el mundo habla muchísimo, pero nada más distorsionado justamente que esto del amor, ¿no? Porque en el mundo se dice muchísimas cosas. El mundo dice que el amor es algo que se acaba. Se acabó el amor. La palabra de Dios nos dice que el amor nunca deja de ser. En el mundo nos dicen muchas veces esta pregunta, pero ¿vos la amás? Como si fuese algo que me sucede o no me sucede, como si fuese algo externo que me pasa de lo que yo no tengo nada que ver, ¿no? Como si te preguntaran, ¿tenés fiebre? ¿No? O de esa misma forma te preguntan, ¿la amás? ¿Qué es lo que te pasa? ¿No? Y obviamente que es una pregunta basada en los sentimientos y obviamente basado en los sentimientos egoístas, que es lo que el mundo siempre hace. Es decir, si es algo que me sirve, entonces sí, yo la amo, ¿no? La palabra de Dios nos muestra de una manera muy distinta lo que es amar y el amor. La palabra de Dios nos dice que el amor no busca lo suyo propio. También nos dice que el amor es sufrido. Es decir, este concepto que el mundo ha instalado y que es algo que muchas veces nosotros vamos tomando un poquito, ¿no? Necesitamos, para verdaderamente poder cumplir con esto que Dios nos manda a los esposos, necesitamos conocer la palabra de Dios. Y no solamente conocerla, sino vivirla. Acá, en estos versículos, no solamente nos dice, muchachos, deben amar a sus esposas, sino que además nos dice cómo debemos hacerlo. Fíjense, el versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como el versículo 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres, como, y el versículo 33 dice, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer, como, es decir, nos dice hasta cómo hacerlo. Y esto es lo que vamos a estudiar. Hoy vamos a estudiar en la primera, solamente en el versículo 25. Pero es muy interesante, ¿no? Que podamos entender esto, ¿no? Versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, de esa forma es como nosotros debemos amar a nuestras esposas. Utiliza en primer lugar Pablo el ejemplo más duro que existe de todo, que es el sacrificio de Cristo, para hacer esta comparación entre cómo debe ser nuestra forma de amar. Es decir, amar estando dispuesto a morir, a sacrificarnos, dispuestos a negarnos a nosotros mismos para salvar a la otra persona. Es decir, está hablando de la abnegación, del negarme a mí mismo,
del dejar de pensar de forma egoísta, así como el mundo, dejar de pensar en mis necesidades para comenzar a pensar en las necesidades de mi esposa, en las necesidades en todo sentido, espiritual, emocional, físico y en todo ámbito. Es decir, pensar qué es lo que necesita ella y además ser de alguna forma su salvador. Cuando leí esto, ¿no? Yo digo, pero Cristo es el salvador de mi esposa, obviamente y claramente. Sin embargo, la palabra acá nos muestra que de alguna forma también el esposo está puesto para ser su salvador. Eso lo leímos la clase pasada en los versículos anteriores, ¿no? Él es su salvador. Es decir, y de una forma muy limitada yo, ¿no? Pero yo cuando leía esto pensaba, digo, pero entonces, ¿no? Pensar en la necesidad de mi esposa espiritual, la necesidad espiritual principalmente de mi esposa para poder ser entonces cabeza de mi esposa y llevarla a los pies de Cristo y ser ese canal, ¿no? Que sea de alguna forma también la salvación, ¿no? Cuando Cristo obviamente es su salvador. Yo creo que en lugar de esto muchas veces los hombres maltratamos a nuestras esposas, muchas veces las descuidamos en todo aspecto, las descuidamos espiritualmente en primer lugar, emocionalmente, físicamente, en todo ámbito la descuidamos. Y obviamente todo eso pasa porque nosotros en principio estamos descuidados espiritualmente. Si yo estoy descuidado espiritualmente, ¿cómo puedo cuidar de mi esposa en su vida espiritual? El contexto en el que está dicho todo esto, ¿no? a las esposas y a los esposos, es en el de la llenura del Espíritu Santo. Es decir, nunca un hombre va a poder ser cabeza de su esposa si no es guiado por el Espíritu Santo, si no vive la palabra de Dios, no solamente la conoce, sino principalmente que la vive. ¿No? Porque conocer podemos conocerla, pero vivirla es otra cosa. Es que sea algo de corazón. Así que lo principal es que obviamente primeramente nosotros debemos estar firmes espiritualmente. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda a amar a nuestras esposas. Porque cuando uno hace algo malo, ¿no? Y algo malo, por mínimo que sea, ¿no? Es decir, una palabra de más, un gesto inadecuado, una forma áspera, ¿no? Algo hiriente que uno hace muchas veces, entonces ya no quedo bien. No sé, algo me enojó y dije algo de más, hice ese gesto, hice algo que me la mandé, ¿no? Y entonces me voy porque estuve enojado, pero y después no quedó bien, porque digo, estaba todo bien y lo arruiné. Y no quedó bien porque el Espíritu Santo no me deja tranquilo. Y es el Espíritu Santo el que me lleva a que tenga que arreglar lo que arruiné. Y es el Espíritu Santo quien me lleva a que pueda humillarme y decir esas palabras que son muchas veces tan difíciles de decir, pero tan importantes y necesarias, y que tienen un poder tan grande, un poder restaurador, que es esa palabra, perdóname. Perdón, hice algo malo. Por mínimo que sea, me lleva a que tenga que solucionarlo. Y muchas veces decimos, no es para tanto, ¿no? Yo creo que muchas veces me pasó eso y decir, necesitaba pedirte perdón, ¿no? Y a mi esposa también, y a veces viene, y por ahí no fue algo tan grave, ¿no? Y dice, hice esto, te dije esto, perdóname. Bueno, no fue para tanto, ¿no? Pero es el Espíritu Santo que no la dejaba tranquila, y a mí no me deja tranquilo cuando yo hago eso. Entonces, para que podamos vivir de esta manera, en un verdadero amor, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque cuando esto lo vamos apagando, ¿no? De alguna forma nos vamos cauterizando nuestro corazón y de alguna forma nos vamos haciendo, ya no nos afecta, ¿no? Herir, no nos afecta hacer cosas malas. Entonces, para que verdaderamente podamos cumplir con esto, debemos ser llenos del Espíritu Santo.
Imagínense un matrimonio en donde haya amor entre los unos a los otros, ¿no? Esto es para todos, ser llenos del Espíritu Santo. Imagínense un matrimonio en donde haya gozo. Imagínense un matrimonio en donde haya paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Estamos hablando del fruto del Espíritu. Imagínense un matrimonio en donde haya todas estas virtudes, porque el Espíritu Santo es lo que llena todo. Es el matrimonio más feliz que puede existir en el mundo. El tema es que si nosotros no nos llenamos constantemente del Espíritu Santo, es imposible. Pero cuando el Espíritu Santo va llenando nuestros corazones y nosotros vamos menguando, vamos muriendo a nosotros mismos, ¿no? Entonces los esposos podemos amar verdaderamente a nuestras esposas. Los esposos entonces podemos entender a nuestras esposas. Podemos entender que nuestras esposas no son iguales que nosotros. Muchas veces pensamos eso, ¿no? Pensamos que ella es fuerte, ella se la banca, La palabra de Dios nos muestra claramente en Primera de Pedro, el capítulo 3, versículo 7, Pedro dice, y Pedro, que siempre decimos era alguien tosco, alguien así impulsivo, ¿no? Que muchas veces no se medía, nos dice esto: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Es decir, muchas veces decimos, no, pero ella es fuerte. La palabra de Dios nos dice cómo debemos tratar a nuestras esposas. En el versículo paralelo de Efesios dice, maridos, amad a vuestras mujeres, y agrega allí, y no seáis ásperos con ellas. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a comprender que la mujer no es igual que nosotros y que necesita un cuidado especial, como la palabra de Dios nos dice. Entonces necesitamos llenarnos del Espíritu Santo, porque muchas veces los hombres, yo creo que si preguntaríamos a todos los hombres si amás a tu esposa, seguramente que todos dirían que sí, de alguna manera sí, o hago lo mejor que puedo, o lo mejor que me sale. Sin embargo, para amar de verdad, necesitamos amar como la palabra de Dios dice, no como a mí me parece. Porque muchas veces nuestra forma de ver las cosas no es igual que como la otra persona las ve. Entonces, yo creo que muchas veces los hombres amamos de esta forma. Nos sacrificamos mucho por nuestras esposas, por nuestra familia. Muchos hombres trabajan un montón para darles todo lo que piensan que necesitan, ¿no? El tema es que la palabra de Dios nos muestra algo muy importante acá, ¿no? Como decía en Colosenses. Tal vez la mujer no necesitaba todo ese sacrificio. Porque yo digo, hey, pero no valora nada. Si me estoy matando y le estoy dando todo y no valora nada. Es que tal vez tu mujer, tu esposa, mi esposa, no necesitaban todo ese sacrificio, sino simplemente que no sea áspero con ella. Tal vez no necesitaba tanto sacrificio, sino simplemente que no me queje de todo lo que ella hace y que pueda valorar lo que sí hace bien. No me fije solamente en lo que le falta o en lo que hizo mal. Tal vez simplemente necesitaba que sea cariñoso con ella. La palabra de Dios nos muestra eso. No somos iguales. John Stott dice, entregarnos como Cristo es entregarnos a nosotros mismos, a nuestras esposas. No dándoles dinero o muchas cosas, sino es entregarles nuestra propia persona. Es darme a mí, que pueda contar conmigo ella cuando tiene un problema. Es darme a mí, que pueda contar con mi apoyo y así se sienta tranquila, segura y salva. Es así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Yo pensaba, ¿cómo hago entonces para cumplir con esto que Dios nos dice, ¿no? De amar a tu esposa. Y me surgió una pregunta que creo que es muy importante poder responderla, ¿no? Que es, ¿cuál es el propósito de lo que Dios me está pidiendo? Es decir, que yo ame a mi esposa. ¿Cuál es el propósito de eso? Y bueno, justamente que mi esposa se sienta amada por mí. Es decir,
que Dios no quiere que yo haga un montón de cositas para cumplir y ser obediente, sino que me pide que yo ame a mi esposa para que ella resulte amada. Entonces es básico que yo pueda enfocar todo mi esfuerzo, toda mi forma de amarla, enfocarlo en lo que ella necesita. Y yo creo que muchas veces hombres y mujeres pensamos de formas muy distintas, por lo cual es básico que podamos tener mucha comprensión el uno del otro. El matrimonio justamente es eso, ¿no? Es diálogo, es acuerdo en las diferencias, y obviamente creo que la peor postura que podríamos tomar es decir, o lo peor que podríamos decir en esta situación, ¿no? Es yo soy así. Creo que es lo peor que podríamos decir, porque si yo pienso así, yo soy así y punto, y no voy a cambiar, entonces lo que necesito es morir a mí mismo, es arrodillarme y pedirle a Dios que me haga un nuevo hombre, capaz de dejar a un lado el egoísmo, capaz de ponerme en el lugar del otro y tratar de hacer este diálogo en donde podamos llegar a un acuerdo. En la diferencia podamos llegar a un acuerdo. Y me parece que obviamente para que yo pueda cumplir entonces con esto de amar a mi esposa, ella necesita sentirse amada, porque de nada sirve que yo ame a mi esposa y le dé todo y ella no se sienta amada. Yo hice una encuesta, ¿no? A esposas cristianas de todas las edades, de distintas iglesias, con la ayuda de Gaby, mi hermana, y con la difusión de Saúl, Pablito Makotinsky, que conocen a mucha gente, y muchas esposas de distintas iglesias que no conocemos, ¿no? Es una encuesta anónima, respondieron. La primera pregunta era, ¿cómo definís a los hombres? ¿Cómo decís que son los hombres? Esa pregunta la hice formulada pensando en lo que dice el versículo 23, de que el hombre es cabeza. Yo no le expliqué eso a las mujeres, solamente pregunté para ver qué respondían. Porque cuando meditaba en este versículo, ¿no? De que el hombre debe ser la cabeza de su esposa, yo meditaba en esto y pensaba que entonces las mujeres debieran decir ciertas cosas. Si el hombre es cabeza, es decir, hablamos del liderazgo, lo hablamos la clase pasada, entonces yo pensaba, antes de ver la encuesta, ¿no? Ellas debieran poner que somos influyentes, que los hombres son espirituales, maduros, serviciales, diligentes. Todo eso son características de alguien que es cabeza. Obviamente, a simple vista vemos que hay muchas falencias, ¿no? Pero bueno, hice esta pregunta y se dijeron, hay respuestas de todo tipo, ¿no? Respuestas con definiciones muy buenas, ¿no? Evidentemente hay hombres que son, que tienen muy buenas características y obviamente siempre está relacionado esa relación con Dios, ¿no? Es muy interesante esto de los resultados que obtuvimos de esta encuesta. Les voy a compartir un poco, ¿no? Hay definiciones muy buenas y otras muy malas. Pero obviamente espero que nadie se sienta ofendido ni atacado de ninguna forma. La idea es poder meditar en esto, nosotros como hombres, como esposos, como cabeza de nuestras esposas y de nuestra familia, meditar en de qué forma yo estoy cumpliendo con esto. Y voy a compartirlo así brevemente porque la idea es la tercera pregunta. Lo que más dijeron es que los hombres son, vamos a ir por las buenas primero, ¿no? Por las cosas buenas que dijeron las mujeres. Fuertes, creo que es algo importante, ¿no? Obviamente para ser cabeza. Después dijeron que los hombres son sencillos, simples, prácticos, creo que son características buenas. Decididos, racionales, protectores, compañeros, también, todas estas fueron bastantes mencionadas, repetidas, ¿no? En sus sinónimos. Y hay una lista de características realmente muy buenas, que yo las puse aparte, ¿no? Sabios, fieles, buenos, líderes espirituales, sostén del hogar, irreprensible, apareció la palabra irreprensible. Es decir, hay características muy buenas en ciertos hombres, ¿no? Y otras, vamos ahora a las malas, la más mencionada de las malas. ¿Cómo definís a los hombres?
desatentos, la más mencionada. Otras mencionadas también, flojos, quedados, cómodos, pasivos, perezosos, dependientes de la mujer. Esto me pareció terrible porque cuando pensamos en lo que implica ser cabeza es todo lo contrario, es que lleve a su esposa, dependientes de la mujer pusieron. Y las peores de todas, esta lista que es terrible, fríos, egoístas, inmaduros, temperamentales, ¿no? Con diferentes sinónimos se dijeron todas estas cosas en esta lista. Que bueno, realmente para que podamos meditar en de qué forma, ¿no? La segunda pregunta era si sentís que tu esposo te ama, y la gran mayoría respondió que sí. Una muy pequeña minoría respondió que no se siente amada. Y la tercera pregunta era un poco enfocada en esto que nos pide a nosotros, ¿no? ¿Cómo te gustaría que tu esposo expresara su amor? Y bueno, se obtuvieron resultados muy interesantes, ¿no? Lo más mencionado de todo, por eso pensaba, para que nuestras esposas se sientan amadas debemos buscar sus necesidades, ¿no? Por eso hice esta encuesta. ¿Cómo te gustaría que tu esposo te expresara su amor? Lo más mencionado, con más palabras, diciéndolo más, palabras que motiven, expresando palabras, hablando con ternura, amable, con palabras de cariño, palabras, y lo más mencionado fue esto, ¿no? Hay una carencia en la comunicación por parte de los hombres. Otra cosa también muy mencionada es con hechos concretos, ¿no? No solamente con palabras, sino también haciendo, demostrando, ¿no? Hechos concretos. Otra cuestión también bastante mencionada fue en pequeños detalles, es decir, con las sutilezas. Muchas veces cosas que a los hombres nos cuesta ser cuidadoso con esas cosas, ¿no? Porque venimos cansados, muchas veces no nos damos cuenta, no estamos atentos a estas cosas, pero sí es algo que es importante para las mujeres, evidentemente. Y otra muy mencionada también fue con comprensión. Más comprensión, poniéndose en mi lugar, valorando sin criticar lo que falta, con tolerancia a mis pequeños errores, evitando palabras ofensivas, entendiendo que las mujeres tenemos días malos, comprensión, comunicación respetuosa, valorando, más atención, que escuchen más, es decir, comprensión. Y otras cuestiones también bastante mencionadas fue, un poco menos mencionada, pero también estando, es decir, preocupándose por mí, estando en las malas también, compartiendo tiempo juntos. Y lo último que anoté, algo muy, muy interesante, ¿no? Que muchas mujeres compartieron, dijeron, yo me siento amada. ¿Y cómo te gustaría que exprese tu esposo su amor? Pusieron tal como lo hace. Y pusieron una gran lista que me parece muy importante, ¿no? Para poder tomarla como ejemplo para nosotros y adoptarla para nuestras vidas, ¿no? Con cuidado, protección, presencia, consuelo, contención, haciéndome reír, muy interesante. Liderazgo espiritual, servicio, entrega, dedicación a buscar a Dios. Es decir, estos son esposas que hablaban de sus esposos, en donde ellas sentían total amor por parte de ellos y tenían estas características. Y la gran mayoría estaba siempre esa búsqueda de Dios. Así que en definitiva, ninguna pidió con más dinero, ninguna pidió casa, coche, sino especialmente con esa presencia, ¿no? Tierna, amorosa. Qué desafío para los hombres. Y obviamente que amar no es fácil. Obviamente que no es nada fácil. Nos cuesta tanto poder ser creativos en todas estas cuestiones, ¿no? Que se mencionaban. Nos cuesta tanto esto de la ternura, ¿no? Muchas veces es algo que parece realmente difícil para nosotros. Es decir, ahí está el tema. Debemos luchar por nuestro matrimonio. No es algo fácil. Cuando nosotros la clase pasada hablábamos para las esposas y decíamos que la esposa debe sujetarse a su esposo porque él es cabeza, obviamente que no es algo que va a ser fácil para la mujer. Obviamente que va a tener que luchar por su matrimonio, la esposa. Y nosotros también. Es decir, no va a ser fácil. Ahí está el tema. Debemos luchar por nuestro matrimonio cada día
poniendo los ladrillos uno y otro juntos, los dos, para que entre los tres, el esposo, la esposa y Dios, podamos construir este matrimonio. Esta clase es muy importante para los que están solteros todavía, ¿no? Para los que todavía no se casaron, para que sepan anticipadamente y que el día que llegue el matrimonio puedan estar preparados para esto, entendiendo que el matrimonio no es algo que fluye. No crean las estupideces que dice el mundo, que todo fluya. No, por el amor de Dios, que no fluya. El matrimonio es una creación de Dios espectacular, realmente extremadamente maravillosa, a la que nosotros debemos construir cada día entre los tres, como decíamos, dedicándole cada día de nuestro esfuerzo. No es algo que... ¿A qué mujer le nace sujetarse? ¿A qué esposo le nace estas delicadezas? No, el matrimonio es algo por lo que debemos luchar cada día. Y es muy importante para los solteros que puedan prepararse para eso. Y los que estamos casados debemos saber que Dios nos va a pedir cuentas a cada uno, a las mujeres, a los hombres, sobre lo que Dios nos pidió, porque estos son mandamientos, tanto para la esposa como para el esposo. Y una de las cosas que vemos en la palabra de Dios claramente es que frente a Dios no existen las excusas. Frente a Dios, cuando Dios nos pide cuentas, cuando Dios nos pida cuenta, no hay nada que decir. No hay excusa que valga. Es decir, cuando Dios le pregunte a las esposas, ¿te sujetaste a tu esposo? La esposa no puede decir, no, pero él no cumplía bien con el rol de cabeza. ¿Vos te sujetaste a tu esposo? No, pero era un desastre. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, es decir, cuando hay maridos incrédulos incluso, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Es decir, el poder de la sujeción, ese poder del testimonio, que tiene ese poder más allá de las palabras, de ganar sin palabras. Y a los esposos, Dios nos va a pedir cuenta. ¿Amaste, hombre, amaste a tu esposa? Pero si ella no me amó a mí, eso le vamos a decir. ¿Amaste a tu esposa? Pero si ella no me respetaba. ¿Amaste a tu esposa? Yo creo que una de las explicaciones más maravillosas que escuché de este tema lo hace el predicador Paul Washer, porque utilizó un ejemplo que a mí me pegó muy profundamente, ¿no? Porque él dice, yo tengo una hija mujer, porque yo también tengo una hija, ¿no? Y de alguna forma esto creo que tal vez no tenga el impacto, ¿no?, en aquellos que todavía no tengan hijos, o incluso a aquellos que no tengan hijas mujer, ¿no? Porque es una relación muy especial la que tenemos los padres con nuestra hija. Y él dice esto, ¿no? Imagínense que un día un hombre le hace daño a mi hija. ¿Qué haría yo? O mejor dicho, ¿qué no haría yo por defender a mi hija? ¿No? Cualquier cosa haría con tal de defender de aquel hombre que la esté lastimando. Imagínense qué va a hacer Dios con aquellos hombres que hayan maltratado a sus hijas. Si vos maltratás a tu esposa, estás maltratando a la hija de Dios. Dios no pasa por alto los pecados. Dios no deja impune los maltratos a sus hijas. Todas nuestras esposas son hijas de Dios, por lo cual Dios nos va a pedir cuenta sobre cómo las amamos, sobre cómo las cuidamos, que especialmente y empezando principalmente por nosotros, que éramos los responsables de cuidarlas y de amarlas. Dios nos va a pedir cuenta por todo esto. Así que realmente podamos meditar, ¿no? Cada uno, que Dios nos va a pedir cuenta. Entonces dice, maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó. Los versículos 26 y 27 dicen, ¿para qué hizo esto Cristo? El 26 dice, para santificarla, para purificarla. El versículo 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga,
ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, Pablo utiliza acá la analogía entre el esposo y la esposa y Cristo y la iglesia, y lo va a seguir utilizando para mostrarnos cuál es el resultado, ¿no? En el 26 y 27 dice cuál es el resultado o la consecuencia, ¿no? Lo que resulta después de que el esposo ama con este amor ágape, ¿no? Este amor que es sacrificial, que es entregado, que además es un amor que cuando uno es cabeza, ¿no? Y ama de esta forma, es un amor que tiene la iniciativa de amar. Es decir, Pablo utiliza acá la gracia misma de Dios, ¿no? Este amor de Dios, que es este favor inmerecido, que amó a todavía lo que no era una iglesia gloriosa, sino que nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y cuando nadábamos en la inmundicia del pecado, y allí es donde nos amó, para, versículo 26, santificarla, purificarla, a fin de presentársela como una iglesia gloriosa. Es decir, amó primero para después que la iglesia responda a ese amor. Para que la iglesia entonces comience este proceso de santificación, que es este crecimiento, ¿no? En donde nosotros ahora vamos en esta madurez espiritual, ¿no? Nuestra santificación es justamente eso, ¿no? Es ese proceso de crecimiento espiritual hacia esa madurez espiritual, en donde obviamente cuando nosotros conocemos a Cristo somos puestos en este lugar, vistos por Dios como santos, pero a su vez comienza en nosotros este proceso de crecimiento que nos va a acompañar toda esta vida, pero que en un momento nos vamos a presentar, como dice el versículo 27, algo que todavía no ocurrió, que nos presentemos como una iglesia gloriosa frente a Dios, frente a Cristo cuando nos venga a buscar. Muchas veces el esposo dice, yo no amo a mi esposa porque ella no me ama. O muchas veces dice, yo no amo porque me cansé de que hace esto, todo mal. Me cansé de que tiene todos estos defectos. No amo a mi esposa porque ella no me ama a mí. Pero lo que nos muestra acá es que el amor de Cristo es un amor que tiene la iniciativa de amar. Es decir, como dice en primera de Juan, ¿no? Que en esto vemos el amor, no en que nosotros hayamos amado, sino en que Cristo nos amó a nosotros, en que Dios nos amó primero. Es decir, esto es lo que Pablo utiliza para decir lo que se espera entonces del hombre. Ahora, cuando nosotros pensamos en esto, creo que es muy importante que tengamos presente qué es lo que está diciendo, lo que Dios nos está pidiendo. No es que cumplamos con un montón de sacrificios, no es que nosotros digamos, bueno, a ver, voy a intentar con esto de cumplir. Lo que está diciendo es, ama a tu esposa. No es decir, bueno, la verdad que hizo esto, que me revienta que haga esto, pero tranquilo, ¿qué voy a hacer? Mente fría, ¿no? Voy a no decir nada, voy a en este sacrificio, ¿no? De seguir amando y de cumplir con lo que Dios quiere, ¿no? Cuando Dios me pida cuenta, entonces yo voy a decir, yo amé. No, ahí no hay amor, ahí hay odio, hay rencor. Lo que está diciendo es, amala, de verdad. Dios no quiere que hagamos un montón de cosas mecánicamente y para cumplir y obedecer y punto. Dios lo que nos dice es claro, amá a tu esposa. Mirá a tu esposa con ojos de amor. Mirá a tu esposa viendo, buscando a ver qué es lo que necesita, qué es lo que le pasa. Amala de verdad. No para cumplir simplemente. Cuando Jesús estaba en Getsemaní y oraba, Padre, si es posible, pase de mí, sufría, ¿no? Pero no se haga lo que yo digo, sino tu voluntad. No estaba haciéndolo porque lo tenía que hacer. Pensaba en mí, pensaba en vos, porque nos amaba. Murió en la cruz. Y eso es lo que tenemos que hacer los esposos. Cuando nosotros decíamos la clase pasada con la sujeción, ¿no? Nancy DeMoss decía que la sujeción es una actitud del corazón, en donde la mujer no es que se sujeta a su esposo porque lo tiene que hacer, sino porque desea hacerlo, porque ama hacer
lo que a Dios le agrada y porque ama buscar lo que es mejor para su matrimonio, porque lucha por su matrimonio. Lo que Dios le pide al esposo no es que se sacrifique, que ame de una manera así porque lo tiene que hacer y punto, sino porque quiere que seamos felices en nuestros matrimonios y quiere que nos amemos, sencillamente. ¿Por qué nos está pidiendo algo que parece malo? Nos está diciendo, amá a tu esposa y ámense entre los dos y sean perfectamente felices y busquen que su matrimonio sea lo mejor. Estos versículos 26 y 27 me parecen espectaculares, son extraordinarias las palabras que se utilizan como santidad, pureza. Y creo que esta de la santificación es la respuesta que nosotros tenemos al amor de Cristo. Es decir, respondemos con amor porque Él nos amó, ¿no? Y es lo que un poco se dice a la esposa, ¿no? Es decir, y debemos luchar con esto, porque obviamente que es una respuesta que cuesta, porque debemos morir a la carne para llenarnos del Espíritu Santo. Y como decía Juan el Bautista, que yo mengüe para que Él crezca, ¿no? Es decir, Lucre esta semana me pasó, la tía Lucre, algo muy interesante, ¿no? Que decía que la mujer es receptiva, es decir, la mujer responde al amor o a la falta del amor. Es decir, siempre es receptiva a esto, ¿no? Y yo creo que esto es algo verdaderamente muy importante, porque acá, así como el versículo 26 dice que debemos responder a ese amor de a Cristo, ¿se acuerdan de que hablamos de la gracia barata y la gracia cara, ¿no? Es decir, valorar lo que Cristo hizo. Y los hombres también necesitamos que cada uno de las dos partes nos esforcemos para responder al amor con más amor. Yo quiero decir esto, los hombres también tenemos sentimientos, ¿no? Y a pesar de que suene como algo gracioso, es verdad. También necesitamos sentirnos amados, sentirnos valorados, sentirnos aceptados. Y es muy importante que ambos, los unos a los otros, podemos responder al amor del otro con más amor. Estos versículos que tenemos acá, 26 y 27, no es algo ideal, no es algo utópico, algo idílico que es imposible, inalcanzable, no. No pienses qué bueno que sería tener esto para mi matrimonio. Este es el único camino que tenemos para llegar a Cristo cuando nos venga a buscar, que nosotros estemos esperando a Cristo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, sino perfecta. Quería compartirles algo que creo que uno de los mejores predicadores que expresa el amor de la Biblia, ¿no? Es John Piper. Y creo que nunca escuché a nadie que lo explique mejor que él. Y realmente me asombra cómo puede Dios mostrarle todo eso, ¿no? Porque cuando uno lo escucha de parte de él, dice, es verdad, dice esto. John Piper dice, la mayor inversión que puede hacer los esposos y las esposas, ¿no? El matrimonio es la inversión en su alma. Yo puedo leer muchos libros para matrimonio y eso es bueno, nos ayuda a corregir algunas cosas, pero mucho más importante que eso es ir al Señor y decirle, Señor, haz una nueva persona conmigo. Eso no es algo que solamente hacemos al principio de nuestra vida cristiana, sino que seguimos siendo pecadores y necesitamos seguir pidiéndole esto al Señor, haceme una nueva persona. Porque somos pecadores y necesitamos trabajar en nuestras almas, para que cada vez que abra la boca con mi esposa no solamente invierta en ella, sino que esté siendo una nueva persona que ame mejor que ayer. Entonces, comparte este hermano, pastor, a sus 73 años, dice, yo estoy luchando por mi matrimonio al luchar por mi santidad. Y déjenme terminar con esto. La mayor necesidad de mi esposa es mi santidad personal. Y la repito, y anótenla, la mayor necesidad para tu esposa es tu santidad personal. La mayor necesidad para tu esposo es tu santidad personal. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque tu palabra nos habla, nos muestra claramente cuánto necesitamos crecer, Señor. Cada uno de nosotros, Señor. Y como matrimonio, Señor, realmente hay tantas cosas que muchas veces
el mundo nos impregna, nos va permeando nuestros corazones y va haciendo que actuemos y pensemos y nos manejemos de la misma forma como el mundo se maneja. Señor, limpia nuestros corazones, renovar nuestras mentes, nuestra forma de amar, Señor, los unos a los otros en nuestros matrimonios, Señor. Tanto las esposas como los esposos, Señor, para que podamos crecer en la santidad, Señor, y así que el Espíritu Santo, Señor, sea quien dirija, quien nos muestre, Señor, el camino por el cual debemos conducirnos, para que verdaderamente podamos amarnos los unos a los otros, no como un amor fingido, sino como un amor verdadero, real, genuino, puro, como ese amor de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.